tercer grupo de días del calendario mexicano. Tozostontli, la pequeña espera. Hay otras maneras en que se conoce esta veintena. Una de ellas es Tozostli, la vigilia, también conocida como la espera. Otra es la ya mencionada Tozostontli, la pequeña vigilia, la pequeña espera. Y una más es Xochitl Manaloya, ofrenda y recolección de flores. Esta veintena está dedicada a Tlalocantecutli y a Coatlicue. En este tiempo se esperan algunas lluvias ocasionales. Hay humedad en el ambiente y brisas por la mañana. Estos días son para el brote de todo lo sembrado en días anteriores, por lo que la fuerza abundante es de explosión y creación. Es común que durante esta veintena haya flores que aparecen en los caminos. Los campos de maíz ya se sembraron. Y estos días son para cuidar lo sembrado. Por eso se le conoce como la pequeña espera o la vigilia. Se vigilaban para verificar los brotes de los xilot, conocidos como jilotes, y también para cuidar que no entraran animales o plagas a dañar las cosechas, ya que el maíz es la base de la alimentación mexicana. Durante este periodo se realizan armonizaciones con Popoxcomit, saumerio. Se tocan instrumentos musicales y se canta en todos los campos de siembra. A los niños se les atuendaba de Tlalocantecutli y se les llevaban a los sembradíos para que platicaran con los xilotl y animaran a las plantas a su crecimiento. Esto en especial cuando llovía. Así todos se alegraban y bailaban al son de la lluvia. Durante las caminatas se recolectaban flores. Esta actividad es la que se conoce como Xochitl Manaloya. En esta veintena son los niños estudiantes quienes demuestran los conocimientos adquiridos y les toca servir a la gente mayor cuando regresan de sus jornadas de trabajo. La comida se basaba principalmente en alimentos condimentados exquisitamente en formas de culebra, esto en honor a la madre tierra Coatlicue. Durante esta veintena debes recordar algunas actividades. Observar los primeros xilotes en los campos cercanos a tu comunidad. Cantarle a tus plantas y semillas sembradas en las veintenas anteriores. Mujeres deben confiar en los hijos y hombres, dándoles alguna responsabilidad en las labores en el hogar. No olvides caminar bajo la lluvia y mojarte. Aprovechemos el calor y la humedad del ambiente. Es tiempo de comer germinados. Y sobre todo, observa las fiestas del 3 de mayo. Pregúntate sobre su origen e investiga.